Les saluda el pastor Walter Morán. Hoy estaremos viendo la cuarta bienaventuranza del Sermón del Monte. El texto bíblico es San Mateo 5:6. Recordando que el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7, verso 29 de Mateo, el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice Jesús a sus oyentes: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre no en un sentido literal, sino tener hambre de justicia, tener hambre de oír la verdad, tener hambre de hacer las cosas correctas. El hambre y la sed son señales de vida. Entonces, tener hambre es una necesidad. Necesidad en el caso de Mateo en el asunto espiritual, necesidad de la presencia de Dios, sed a la presencia de Dios, a su palabra, a su rectitud, a oír su voz. El hambre, porque Jesús dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. Entonces, el hambre de oír palabra de Dios, hambre de estudiar, de meditar en las Sagradas Escrituras cada día, siendo gobernados y dirigidos por la palabra de Dios. Miramos el San Lucas 6:21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque ellos seréis saciados. Si miramos la definición de hambre, es un estado de vacío que refleja la falta de alimento físico o espiritual. Sed, deseo fuerte o intenso de algo, generalmente inmaterial. Por eso, hambre ¿de qué? De justicia. Y la justicia expresa el carácter y la condición de ser rectos o justos. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Es importante tener hambre de Dios, hambre de la justicia. Es decir, actuar de manera recta, ser justo, equitativo, actuar de manera imparcial, que haya igualdad, firmeza. Y la justicia también es un derecho. Y la justicia también es una ley. Por eso viene del griego justicia, rectitud, buenas obras, generosidad y voluntad de perdón. Actitud grata a Dios. Entonces, tener hambre es tener hambre de la justicia de Dios. Por eso dice el profeta Amós, capítulo 8, verso 11: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces, estos que tienen hambre y sed de Dios son personas que tienen una pasión de justicia en sus propias vidas. Anhelan ver honradez, anhelan ver integridad, anhelan ver rectitud en la sociedad y esperan una santidad práctica en la iglesia. Hambre de oír el mensaje de Dios, hambre de oír siempre lo que Dios quiere para nosotros, desear cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, esa hambre y ese deseo de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, no el deseo del hombre, sino el querer y el deseo de Dios. Esa hambre de Dios, diríamos también que se manifiesta por un profundo deseo de leer, de meditar y profundizar en la palabra de Dios. Deseo sincero de atención diaria a ella, es decir, un devocional cada día, porque es en ella donde se detalla y se revela y se expresa el camino de la justicia hacia Dios. Jesús es el camino. Por eso la fuente inagotable que sacia tanto el hambre como la sed espiritual es Cristo. Por eso dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús solamente puede saciar este hambre, por eso la palabra plenitud tiene que ver con lleno, completo. Estamos completos en Cristo. El sentido aquí es plenitud, el estado de tener todo lo necesario, parte normal, componente a paso. Por eso en Cristo estamos completos y en Él solo podemos saciar nuestra hambre. Desde el punto de vista médico, sin embargo, el hambre y la sed son señales de vida y de salud. Entonces, esta bienaventuranza en conclusión nos dice que hay que tener hambre y sed de felicidad, hambre y sed de justicia, que Dios nos haga justicia, hambre y sed de amor, hambre y sed de ser llenos del Espíritu Santo y hambre
de oír la palabra de Dios. Recuerde que un texto sin su contexto es un pretexto. Le invitamos para un próximo video por este mismo canal de YouTube. Dios les bendiga. ¿Te gustaría escuchar algún tema especial en nuestro canal de YouTube? Déjanos en los comentarios el tema de enseñanza teológica que quieres que se trate en el próximo video.